Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Joelbyte y en este video les voy a enseñar un método para que ustedes puedan quitar la vocal de una canción, ya sea que se quieran quedar únicamente con la pista para ustedes cantar o si quieren únicamente la vocal para hacer un remix. Es muy fácil, es rápido, ni siquiera te tienes que registrar, no tienes que instalar nada y lo mejor de todo es gratuito. ¿Quieres saber cómo se hace? Quédate en este video. Cuando estás involucrado en el mundo de la música, quitar la vocal de una canción suele ser alguna de las tareas que más usualmente vas a necesitar hacer y sin embargo es una de las más difíciles por la naturaleza del sonido. Quitar una vocal completamente de una mezcla ya hecha es prácticamente imposible y bueno, no creo que nunca vaya a existir una herramienta que te permita hacerlo al 100%. Esto lo digo para que no vengan a decirme luego de que es que con mi canción no funcionó, es que a ti sí te funciona y a mí no. Siempre va a depender de la canción y de cómo haya sido hecha la mezcla. Solo para que se den una idea, es como si de un pastel que tú ya tienes hecho, de repente te dijera, ok, es que quiero que a este pan le quites el azúcar. No se puede, ya está todo mezclado. Así que pues bueno, ténganlo en cuenta antes de probar esta herramienta, que aún así el resultado es muy bueno. Esta página se llama splitter.ai. No es splitter.com o .net, nada, así lo escriben, splitter.ai y les va a abrir esta página. Es una sola página y tiene una sección en la parte de aquí arriba donde pueden elegir entre dos modelos. Estos ustedes van a seleccionarlo dependiendo de lo que busquen. Normalmente con el puro modelo que está aquí abajo es suficiente porque eso te va a entregar dos pistas. Una con toda la instrumental, que es la que tú vas a necesitar si es que quieres hacer una karaoke o quieres cantar encima con un cover, o te va a entregar también la vocal sola para que tú le puedas hacer un remix o la puedas afinar o le hagas lo que tú quieras a esa vocal. Y el modelo de 5 de 5 pistas te va a dar por separado la batería, la línea de bajo, el piano, otros instrumentos que no caigan dentro de esa categoría y la vocal. Algunas veces me llegan a preguntar, oye, es que ¿cómo le hago para que los coros de la vocal se queden? ¿No? Para que sean los coros y la vocal en un archivo y la instrumental en otro archivo. En ese caso, si tú quieres los coros también, tendrías que seleccionar el modelo de 5 pistas y dentro de la de Other, es probable que ahí estén los coros, aunque bueno, lo tendrías que escuchar porque normalmente si de por sí, como les digo, sacar la vocal sola, seca, ya es difícil, pues bueno, los coros es todavía más complicado. Así que vamos a seleccionar el modelo de 2. Luego vamos a ir a la parte de aquí a la derecha y es donde ustedes van a seleccionar el archivo que necesitan para hacer la transformación. Puedes seleccionar un archivo en formato MP3, que es lo más común, WAV, OGG, M4A, WMA o FLAC. Aquí si ustedes tienen el archivo WAV es lo más recomendable, si no con un MP3 es más que suficiente. El tamaño puede ser desde un mínimo de medio mega hasta 50 megas, lo cual está excelente, y puede ser una duración de hasta 20 minutos. Así que realmente, aunque son ciertos límites, son unos límites muy amplios porque pueden ustedes transformar archivos bastante grandes y bastante largos. Le voy a dar clic aquí para que me abra y vamos a buscar y tenemos aquí uno que yo ya había preparado y es esta canción que hice yo. Y va a tardar un pequeño tiempo, dependiendo de la velocidad de su internet, en subirla. Una vez que lo suban, tienen que esperarse un momento y lo va a empezar a procesar. Ahí está llegando 100%. Este servicio es completamente gratuito y dice la página que va a ser gratuito para siempre. Si en algún momento esto llega a cambiar y en el momento que estás viendo este video ya es de pago, estaría excelente que me dejaras un comentario para yo saber y a lo mejor buscar otra alternativa. De todas formas, si tú quieres apoyar a los creadores de este servicio, puedes hacerlo a través de Patreon o con alguna donación, lo cual si tú usas este servicio bastante seguido, pues bueno, yo creo que vale la pena darles al menos para que se compren un cafecito. Vamos a cerrar esto y vamos a ver cómo tarda un rato procesando. También les puede llegar a salir esta ventanita donde pueden poner su correo electrónico y de esa manera cuando la conversión esté lista les va a avisar.
Vamos a revisar aquí en el Upload History y podemos ver cómo dice que está procesando y ya lo terminó. Aquí pues bueno, estaba haciendo otra prueba con otro archivo. Y ya que terminó pueden ver que les aparece este pequeño botón donde dice descargar y el peso que tiene. Le van a dar ahí, los va a mandar a la página de la descarga, le van a dar descargar y ustedes seleccionan en dónde lo quieren guardar. Le voy a poner que lo guarde en el escritorio. Ahí está guardando y ahora le voy a poner abrir. Y listo, aquí lo podemos ver como ya tenemos el archivo de las vocales y el archivo de la instrumental. Vamos a escuchar el de la instrumental primero, que este archivo sería el que tú usarías si quieres la versión karaoke. Aquí podemos escuchar un poquito de así medio raro porque en esta parte había vocal y se la quitó. Okay, aquí también podemos escuchar que está medio raro. Voy a cargar este archivo también aquí a la lista de reproducción. Vamos a escuchar ahora únicamente las vocales. Está silencio, silencio. Y aquí tenemos la pura vocal. Ahora, esta parte tenía poca instrumentación, así que el resultado fue más o menos bueno, pero mientras más instrumentación tenga su vocal, va a ser más difícil que pueda hacer bien el trabajo. Por ejemplo aquí, que era la parte ya más movida de la canción. Y bueno, aquí ahí podemos escuchar. Este ejemplo yo lo utilicé con música electrónica, pero realmente pueden probar con cualquier género musical y como les digo, independientemente del género musical, es más bien cómo haya sido grabado esa canción, ese archivo y qué tanta instrumentación haya en esa canción, qué tan limpia suena la vocal originalmente para que el programa lo pueda reconocer. Como ven, está bastante fácil, muy sencillo, el resultado que entrega es bastante aceptable y más si tomamos en cuenta que esto es gratuito. Hay algunas otras herramientas profesionales, pero a diferencia de aquellas que necesitan instalación o necesitas descargar, necesitas otro programa para correr esa herramienta y pues bueno, esto está todo en línea, no todo en la nube, es muy rápido y muy fácil de usar. Espero que les haya gustado este video, si fue así, no olvides dejarme un like y también te invito a que te suscribas si es que quieres ver más contenido como este y de producción musical, porque tengo cursos completos completamente gratis, solamente checa las listas de reproducción. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.